Hola amigas, amigos. Gracias de nuevo por recibirme. Bien, como me comprometí en el vídeo anterior, y como veis está presidiendo esta preciosidad mi altar, hoy os voy a hablar de la rosa de Jericó. Es una planta misteriosa, mágica, carismática, en fin, las definiciones en cuanto a extraña creo que se nos terminan del diccionario. Es una planta muy especial. Puede ubicarse, como os comenté y como estáis observando, en el altar. Por cierto, permitidme un pequeño inciso. En el vídeo anterior se me pasó, es normal, comentaros que podéis disponer en vuestro altar de esa imagen predominante, pues a quien vosotros consideréis, en quien tengáis fe, a quien realmente desde el fuero interno os dirijáis a la hora de pedir, a la hora de preparar un ritual. No importa quién sea. Yo en mi altar personal, en mi establecimiento, en la tienda, tengo una imagen preciosa que me regalaron de la cara de mi maestro, del Cristo, de Jesús de Nazaret. Pero puede ser cualquier otra imagen. Realmente ese ser o esa figura que puede dirigir a quien vais a dirigir vuestras oraciones, vuestros anhelos, la energía que vais a mover en ese momento, puede ser Buda, puede ser quien tengáis fe, cualquier entidad de santo, cualquier virgen, no importa. Que sea algo que os llegue al corazón, con el que os sintáis realmente bien, en paz, en esa conexión especial. Bien. Bueno, pues dicho esto, que se me pasó disculparme en el anterior vídeo, aquí veis la preciosa rosa de Jericó que tengo ubicada en mi altar. Os voy a comentar algo de ella. De hecho, yo estoy tan sorprendido como cualquiera en estas circunstancias de por qué el nombre de rosa de Jericó, porque de hecho no se parece en nada a una rosa, es más, es un helecho que crece en el desierto. Os voy a enseñar cómo lo comercializan, cómo viene presentado. Es una planta que cuando la arrancan, normalmente la podéis encontrar envasada de esta manera. Esto es un Photoshop, como lo pueden hacer con cualquier modelo, que se ve espectacular, se ve la planta, como veis, grande, verde, poderosa. Realmente luego no se ponen así, pero bueno. Vienen envasada y, como os decía, cuando la arrancan, cuando se cosecha la planta, no sé en qué época se hará. No he tenido acceso a ese tipo de información, no lo he encontrado por ningún lado. Pues la planta se muere, se seca, queda, como veis, parece un bulbo de tamaños diversos, depende de cómo haya sido la climatología en esa fecha. Esta parece ser una planta espectacular, con dos cogollos, con dos corazones, puede ser más grande, más pequeña. Y como veis, no se parece en nada a una rosa. Evidentemente, el nombre de la rosa suelta, como veis, suciedad. El nombre de la rosa, pues no sé a qué es debido ni por qué se lo pusieron, no sé. Pero bueno, en fin, es lo menos importante. Se la conoce también en distintos países como la doradilla, la planta de la resurrección. En fin, tiene muchas calificaciones. Realmente aquí nosotros, en Europa, en España, pues la conocemos como la rosa de Jericó. Bien, como podéis ver,
está cubierta de agua, que digamos ese es el requisito imprescindible. Yo doy a las personas que yo la comercializo, la vendo aquí en la tienda, doy unas instrucciones con los pasos, lo más sencillo posible, que ha de seguir para que se pueda mantener la planta, la rosa, que os voy a comentar ahora. Siempre pido que la planta la ubiquéis en un recipiente, a ser posible de cristal. Yo no estoy muy de acuerdo en que los recipientes sean barro, sean de cerámica, menos plástico, por supuesto, el plástico totalmente desechado. Creo que lo más natural y lo más bonito, también por el efecto decorativo, que sea de cristal. Tampoco es necesario que sea un recipiente como este que veis, que también fue un agradable regalo que me hicieron, pero sí que sea, bueno, pues un recipiente en el que la planta quede completamente cubierta de agua, que la boca sea lo más ancha posible. No sé si podéis observar desde ahí la amplitud de la boca del recipiente, por dos razones fundamentalmente. La primera porque, como indico en las instrucciones, cuando tú depositas la planta en el agua, te va a sorprender porque va a quedar flotando. Es una planta que está aparentemente muerta, seca. Los primeros 7 días recomiendo que se cambie el agua cada día, a ser posible. No vas a estar en casa o te pilla fin de semana, evidentemente si son 2 días que no cambies el agua tampoco va a pasar nada. Pero a ser posible, los primeros 7 días cambiarla el agua cada día. Primero porque, como veis, suelta suciedad, suelta arena del envase donde viene. Y bueno, el agua se enturbia, se ensucia. Y sobre todo también porque a nivel energético la planta tiene que adaptarse a este medio. Insisto, es un helecho que crece en el desierto. Es sorprendente que, estando seca, estando muerta, cuando tú la metes en el agua, que no es su medio, se abre y toma este verdor, esta característica tan peculiar. Entonces, como hay que cambiarle el agua los primeros 7 días, claro, tú tienes que sacar la planta del recipiente, tiras el agua, limpias el recipiente. Recomiendo que pongas la planta debajo del chorro del grifo del agua para que siga arrastrando esa arena, esa suciedad que enturbia luego el agua. Vuelves a llenar el recipiente y colocas la planta. La planta tarda unas horas en abrirse y tiene que estar completamente sumergida. Yo siempre recomiendo que esté completamente sumergida. Por la segunda razón. Como os comentaba, lo de la boca ancha, porque tú, claro, al sacar la planta, si la boca es estrecha, es una pecera, al sacar la planta corres el riesgo de romperla a las hojas, evidentemente. Y la segunda razón del por qué la boca ancha es porque a partir del 7º día la planta ya empieza a trabajar a nivel energético, empieza a absorber esa energía negativa para diluirla, para soltarla en el agua. Entonces, si la boca es estrecha, lógicamente no es lo mismo que absorba una boca así, que absorba con la boca ancha, con la boca grande. Cuanto más amplitud tenga la boca, más capacidad de absorber esa energía tiene. Con lo cual, esas son las dos razones de por qué recomiendo siempre en las instrucciones que el recipiente sea boca ancha. Bien, la planta, la función que tiene fundamentalmente es limpiar energéticamente. Es espectacular. Se han hecho pruebas, incluso con elementos de meter piedras, gemas, en la planta. Se han hecho fotografías con la cámara Kirlian antes de introducirla en la planta y con 1 o 2 minutos de introducir la piedra, cuando la planta ya está perfectamente activa, a partir de esos 7 días,
se ha observado luego después en las fotos que se han tomado a posteriori cómo cambiaba el campo energético de esa gema o de esa piedra. La planta, en la medida que absorbe energía negativa, evidentemente la suelta en el agua. Podéis observar distintos fenómenos, como el agua se crea una especie de gelatina de capa por encima, crea burbujas extrañas, suciedad, densidad distinta. Eso es que la planta está haciendo lo que tiene que hacer, absorber energía negativa, evidentemente. Entonces, cuando eso ocurre y observéis que la planta está en esas condiciones, hay que cambiarle el agua, hay que limpiarla. Pues nos ubicamos de nuevo en el lavabo, en el fregadero, donde sea. Sacamos la planta, volvemos a tirar el agua, limpiamos el recipiente, la planta la colocamos debajo del grifo, incluso con la mano procedemos a limpiarla por encima con suavidad. Volvemos a rellenar el recipiente y colocamos de nuevo la planta dentro. Cuando se renueva el agua de esa forma, realmente en un par de horas la planta ya carga energéticamente el agua, adquiere las propiedades de limpiar. Con lo cual, si has renovado el agua, has limpiado la planta, en 2 horas ya puedes utilizarla de nuevo para limpiar las piedras, los talismanes, lo que tú consideres. E incluso limpiarte tú. Yo he hecho la prueba en algunas ocasiones y lo recomiendo a las personas que llegan a la tienda, de que siempre que esté el agua limpia y la planta activa, si tienes un día malo, de esto que te has cargado de tensión, que has tenido conflictos a nivel personal, etc., aprovecha el agua, aprovecha la fuerza y la energía de la planta, simplemente introduciendo las manos en el agua. Sentirás cómo te descargas de esa tensión. Ya no te digo más si utilizas el agua y lo echas para hacerte un baño de descarga, un baño de despojo. El agua lo puedes utilizar también para alimentar esa energía de otras plantas, regando otras plantas con el agua limpia de la rosa. La puedes utilizar incluso hasta para hacer una limpieza energética de tu casa. La echas en el cubo de la fregona. Siempre en la fase de luna menguante es recomendable hacerlo, y empiezas a fregar, pues ya una vez que has quitado la suciedad, pues empiezas a pasar simplemente la fregona desde la habitación más interna hacia afuera, lógicamente, con el agua de la rosa de Jericó, y estás haciendo una buena limpieza energética de tu casa. Fijaros la cantidad de propiedades, la cantidad de utilidades que podéis dar al agua de la rosa de Jericó. Incluso se ha demostrado que es terapéutica, o sea, el beberte el agua es diurética. Yo no recomiendo evidentemente hacerlo, pero bueno, tampoco es nada extraordinario, puesto que el agua es agua del grifo, siempre y cuando tengas en tu ciudad donde habites un agua aceptable del grifo que puedas beber, pues es agua del grifo, y la planta pues lo que hace es cargarlo energéticamente. Posiblemente el agua de este recipiente esté más limpia a nivel de bacterias y demás que el agua que puedas utilizar directamente del grifo. No sé, bueno, ahí queda. Sí que se ha demostrado que es diurética, ¿no? Y se han aplicado incluso para otra serie de patologías, tema de darte en quemaduras y, en fin, cada uno mal no te va a hacer, evidentemente. Entonces, queda a tu criterio, a tu imaginación, el poder utilizar el agua para tu beneficio. En fin, pues como veis, la planta, evidentemente, como nada dura eternamente, ni siquiera las galaxias ni los universos, la planta tiene pues un tiempo de vida, lógicamente. Os comento, el sitio donde ponerla, pues igual que el altar, lógicamente yo siempre recomiendo que se ubique en el espacio de tu casa donde más tiempo compartáis energéticamente todos los miembros de la familia o las personas que puedan venir de fuera. Evidentemente, en el pasillo no lo recomiendo, en el baño tampoco lo recomiendo, en dormitorios, bueno, depende de las circunstancias, y bueno, pues en el cuarto de estar, salón, cocina, donde más
se comparta tiempo con los miembros de la familia o de los que estén viviendo en esa casa, en ese domicilio, ¿no? Y como os decía, nada dura eternamente. Evidentemente, si en esa vivienda hay mucha tensión, el tipo que sea, conflictos, esas energías tensas, densas, la planta pues no os va a durar tanto como en un domicilio pues donde haya armonía, donde haya menos miembros de familia que puedan generar algún tipo de tensión o de conflicto. Es lo mismo una rosa de Jericó en una casa de una persona pues, que viva sola, a una rosa que esté en una casa donde haya 7 miembros en la familia, niños, en fin. Lógicamente se va a agotar antes la planta donde esté ubicada en esa vivienda que se mueva mucha energía, ¿no? Es lógico y normal. Entonces, ¿cómo podéis observar que la planta ha cumplido su cometido, se ha agotado? Pues cuando va perdiendo el tono, el color, el verdor, ese verdor vivo que tiene al comienzo, se va quedando en un verde más triste, más apagado. Pero hay un detalle que determina claramente que la planta está agotándose o está agotada. Al sacar la planta para limpiarla, si tú la pones debajo del grifo, debajo del agua, y pasas delicadamente, sutilmente los dedos por las hojas, cuando está agotada, los gránulos de las hojas se te quedan pegados en los dedos, se adhieren a las yemas de los dedos. Eso te indica claramente que la planta está agotada. Lógicamente, yo recomiendo renovarla, cambiarla, poner otra planta nueva, pero esta, lógicamente, no tirarla a la basura. La verdad es que es una planta muy especial y creamos o no, nos ha estado ayudando. Entonces, recomiendo sacar la planta, la dejas en un plato sin agua y con el transcurso de unos días, en esto sí tarda algo más que cuando se abre, tarda algunos días, la planta se vuelve a cerrar otra vez, como la podéis observar en su envase, se cierra y cuando esté seca, cerrada, muerta de nuevo, pues o bien la entierras, la devuelves a la tierra o la echas a un río. Lógicamente, yo recomiendo que vuelva a la naturaleza, no la tires a la basura. Considero que eso es hasta una falta de respeto hacia la planta. Bien, y bueno, pues eso es todo lo que os tenía que comentar y contar de la rosa de Jericó. Hay luego muchas manías, incluso muchas historias. Dicen que si depositas monedas doradas en el fondo, debajo de la planta, siempre en número impar, o sea, 1, 3, 5 monedas, el valor no importa, pero que sean doradas y en número impar, dicen que la planta va a mover la energía del dinero para que no te falte nunca dinero en casa. Bueno, allá cada cual. Podéis hacer realmente lo que queráis con ella. Yo lo he hecho. No es que os vaya a aportar más dinero. De hecho, aquí ya no tengo ninguna moneda. Más que nada también porque las monedas de ahora, la aleación que tienen, en pocos días se oxida la moneda. Y prefiero no tener nada que pueda dañar, que pueda deteriorar a la planta. Y por eso no pongo la moneda. Pero sois libres de hacer lo que queráis. Y bueno, pues eso es todo. Hay muchas historias, muchísimas historias que evidentemente no ofrecen ninguna certeza con respecto a de dónde viene la planta, los orígenes. Sí que se sabe que hay distintos hábitats donde se da. Es muy difícil que se dé en un jardín, porque no se observa que dé flor. Y bueno, pues hay muchas historias, se la conoce de tiempos inmemoriales, ya los alquimistas, los sanadores la utilizaban porque decían que tenían poderes mágicos especiales. En fin, hay muchísimas cosas. De hecho, en la Edad Media se puso
muy de moda entre la gente noble, entre la alta sociedad, porque cuando venían los guerreros de las cruzadas, como los guerreros, los soldados, la soldadesca, eran realmente mercenarios, les pagaba por ir a luchar. Estos soldados, cuando venían de Tierra Santa, pues en señal de gratitud hacia su señor, que se había hecho cargo de la familia que quedaba aquí y a ellos les habían estado manteniendo, pagando, pues en señal de gratitud les traían una rosa de Jericó. Entre la nobleza, entre los condes, duques y demás, que eran los que pagaban a esos soldados, se puso de moda el hecho de que cuantas más rosas de Jericó tenían en sus estanques, en sus jardines, como que tenían más poder, ¿no? Habían pagado a más soldados. La imagen que transmitían era esa. Entonces, era una especie como de rivalidad entre la nobleza, que mostraban sus estanques y enseñaban pues todas las rosas de Jericó que estaban flotando, que estaban dentro de esos estanques, y con eso demostraban que tenían más poder. Bueno, en fin, pues eso es todo lo que os quería comentar. Espero que no se os haya hecho pesado este vídeo y nada, ya para el siguiente quiero comprometerme ya muy seriamente para hablaros de los talismanes y de los amuletos, la diferencia que hay, sobre todo del tetragramatón. Me apetece mucho. En fin, pues esto es todo. Como me recomienda mi buen amigo, que es quien gracias a él podéis estar viendo esto, quien se encarga de afinar el sonido, de montar el vídeo y de subirlo a la red, que no creo que le moleste el que le mencione en este vídeo. Quiero agradecerle a José T. Flores su empeño y su dedicación. Me dice que os haga la señal de que abajo, en esta parte izquierda, va a salir el vídeo anterior y en mi parte derecha va a salir donde podéis suscribiros y dar el me gusta y esas cosas de este sistema, ¿no? De este medio. Y también agradecer evidentemente pues a Jaime, que es el que nos ha facilitado esta maravillosa luz para que podáis ver con nitidez el vídeo. Jaime Valero tiene un estudio de fotografías, es un gran profesional. Y bueno, pues considero que era mi pequeña contribución hacia estas personas, grandes amigos, que me están ayudando a que esto que os estoy comentando, estos conocimientos o esta información pueda llegar a vosotros. Así que desde aquí mi gratitud hacia ellos, mi gratitud hacia vosotros y os espero en el próximo. Muchas gracias y hasta el siguiente. Gracias.